¿Cómo están? Pues hoy una emisión más de quiénes somos la oposición y de verdad que estamos abusando del diputado Jorge Triana porque lo hemos molestado mucho para, pues para comentar con él, porque es un hombre con una preparación académica y con una carrera, es muy joven, pero tiene una carrera larga ya en temas legislativos y pues estamos preocupados. Jorge, saludo a Jaime Guerrero primero. ¿Cómo estás, Jaime? Bien, y agradeciéndole también a Jorge, que tuvo un papel notable, fue de los diputados que tuvo un papel notable la semana pasada. Ya platicaremos ampliamente con él. Bienvenido, Jorge. Pues Muchas Jorge, gracias. quisiéramos que nos contaras, si te parece bien, a Jaime y a mí, eh, ¿cómo viviste esos días tan, pues, digamos, tan intensos, tan preocupantes, tan, pues, tan violentos, creo yo, finalmente, que se vivieron en la Cámara de Diputados? Cuéntanos, por favor. No, primero que nada, pues soy absolutamente molestable por ustedes. No es Mm. ninguna molestia, al contrario, aquí estoy con mucho gusto. Me encanta departir con ustedes, querida Tere, Gracias. estimado Jaime. Qué difícil momento, caray. Yo creo que vivimos este fin de semana quizá el momento más bochornoso en la historia moderna del parlamentarismo mexicano. No tengo duda de eso. Y mira que hay tela de dónde cortar, ¿eh? O sea, aquel momento en el que los diputados, en ese entonces del PRD, durmieron en la mesa directiva de la Cámara de Diputados para evitar la toma de protesta de Felipe Calderón, los desfiguros de algunos diputados, casi liándose a golpes. Yo recuerdo algún diputado que se bajó los pantalones, ¿no? En alguna sesión de la forma energética. Es decir, bueno, hemos visto cosas, impresentables, pero esto sí no tiene nombre porque trastoca otro tipo de cosas. Voy rápido a explicar. Primero fue una sesión en la Cámara de Diputados, después una sesión en la colegisladora en el Senado de la República. En la Cámara de Diputados, que es donde me tocó vivirlo en la primera línea, pues era una sesión que nosotros veíamos como normal. Normal me refiero a sacar el rezago legislativo que teníamos, las iniciativas pendientes, etcétera. Pero de pronto levanta la mano un diputado de Morena y dice: señoras y señores, quiero proponer que se modifique el orden del día basado en una figura que ciertamente existe, que es la urgencia y obviedad, la dispensa de trámites, así se llama. Quiero que esta iniciativa que voy a presentar se resuelva de urgente y obvia resolución. Y entonces, lo que indica el reglamento es que el Pleno decide si se acepta o no que se vote de urgente y obvia resolución, y es una votación económica a mano alzada. Pero no dice ni la ley orgánica ni el reglamento de la Cámara en qué casos aplica la urgencia y obviedad y en qué casos no. Por lo tanto, queda Criterio. al completo criterio, si se le Claro. puede llamar así, de los diputados, de la mayoría, ¿no? De quien lo propone, y evidentemente fuimos mayoritados. Eh, en una ocasión, en dos, en tres, en cuatro y en cinco ocasiones consecutivas. Obviedad de trámites, ¿no? Vaya, no hay muchas armas con que defenderse ante todo eso en ese momento. Y así fue como pasaron con calzador, saltándose el trámite. ¿Cuál es el trámite legislativo? Una iniciativa se turna a comisiones, en comisiones se tiene que deliberar, se tiene que debatir, tiene que haber, dice el reglamento, foros de parlamento abierto, se tiene que elaborar un dictamen, bueno, evidentemente en la medida de lo posible consensarlo y hasta después se pasa a votación. Aquí no, aquí en el momento en que se presente inmediatamente se somete a votación para que no tengamos tiempo ni de leerlo. Y así pasó la desaparición del INSABI, la militarización de las vías férreas, la militarización, hasta del turismo, la militarización del espacio aéreo, la desaparición de financiera rural. Fue una cosa muy lamentable. Y mientras nosotros sesionábamos estos salvazos legislativos basados en esta obviedad de trámites, sesionaba
la Comisión de Ciencia y Tecnología, recetándonos una nueva ley de ciencia y tecnología regresiva, precaria, primitiva, militarista también, ¿no? Claro. Una cosa completamente impresentable. Bueno, eso fue en la Cámara de Diputados. Pasa inmediatamente después al Senado de la República. ¿Por qué pasó todo esto tan rápido? Porque el periodo legislativo concluyó el 30 de abril, el domingo 30 de abril. Teníamos muy pocos días para poder pasar el rezago de la agenda. Entonces pasó inmediatamente. Pero en el Senado, adicionalmente a todo esto, tenían tienen el problema del pendiente del nombramiento de los 3 comisionados del Instituto de Transparencia, ¿no? Del INAI, que si no quedaban listos, como sucedió antes del 30 de abril, pues entonces se tendrán que procesar, si es que quiere Morena, hasta después del día 1 de septiembre, Bien. que empieza nuestro siguiente periodo. Entonces, aparentemente, pues hicieron un acuerdo, la oposición, con el supuestamente coordinador o interlocutor de los legisladores de Morena, que es Ricardo Monreal, de sacar un nombramiento. Con uno basta para que pudieran sesionar y se terminara el rezago, pero incumplieron el acuerdo. Al momento en que vino la votación, la mayoría de Morena votó en contra, se le volteó el propio grupo de Morena a Ricardo Monreal, o lo hizo deliberadamente, no lo sé. El punto es que no cumplieron su palabra, lo cual provocó que tomaran la tribuna los senadores del PAN, lo cual me pareció un error, y lo tengo que decir a título personal, porque lo que permitió, y esto pasa siempre, la historia no falla, no hay ninguna toma de tribuna de ningún partido en la historia que haya terminado en el congelamiento de una iniciativa. No existe. La toma de tribuna para que no tomara protesta Felipe Calderón terminó en la toma de protesta de Felipe Calderón. Luego intentaron tomar tribuna para la reforma energética, primero con Calderón, terminaron sesionando, me parece que en el centro Banamex. Luego tomaron la tribuna, ahí se aprobó. Luego tomaron tribuna también para una reforma educativa, terminaron sesionando en el auditorio de la Cámara de Diputados. Y ahora, pues, terminan sesionando en el patio de la casona, de la antigua casona de Jicotenca, que es una instalación que pertenece al Senado, pero sin la oposición. Y la oposición no pudo argumentar, no pudo debatir, no pudo decir absolutamente nada, y aplicaron otra vez la urgencia y obviedad, pero pues se atascaron más todavía. Si fueron 5 leyes en la Cámara de Diputados, 5 reformas que se aprobaron bajo esta lógica, que ahorita quiero hablarles un poquito más adelante del soporte constitucional que tiene, aquí fueron 21 iniciativas de ley, y unas buenas, unas malas, otras peores, pero 21 iniciativas de ley en tiempo récord, en 3 horas, leyendo hasta rápido, sin que se pudiera configurar el quórum legal. Tuvieron que tomarle protesta a una senadora porque la propietaria estaba en Bélgica en un viaje del Parlamento Europeo. ¿Cómo puede pedir licencia a una senadora a distancia? Eso es imposible. Luego se equivocaron al momento del cómputo de los votos o lo dijeron mal. El punto es que lo que cantaron con votación, pues así provoca que la cuenta haga que se rompa el quórum, ¿no? Entonces fue un desaseo, un lodazal legislativo, un autoritarismo tremendo, acompañado por una cosa que lo explica todo. El presidente, a media tarde, muy enojado por la toma de tribuna, los mandó llamar a Palacio Nacional con todo y concierto de Rosalía en el Zócalo, para darles línea de que mayoritaran todo y que dejaran totalmente congelado y destruido, dice él, con esas palabras lo dijo, el INAI. Entonces, bueno, pues la conclusión a la que lo puedo llegar es: nos vemos en la Corte, no hay más, ¿no? A ver, Jorge, ¿va a hacer el PAN una evaluación de lo que sucedió? ¿Se van a juntar? Porque esto que sucedió es muy grave, es como para Gravísimo. sentarse los diputados, los senadores panistas con su dirección nacional, bueno, incluso la oposición completa, deliberar y decir, tenemos que evaluar, uno, la actitud del presidente, que fue impresionante. Y yo, seguramente en toda tu vida no habías visto una actitud presidencial así. 2, la actitud de Morena, tanto de diputados como senadores. Y tercero, pues los errores de la oposición o los aciertos de la oposición. Como tú dices, la toma de tribuna fue un error. Se van a juntar para evaluar todo esto, porque sí va a terminar en la Corte, pero
pero hay que evaluarlo para decir, ¿y qué más vamos a hacer? Jorge, ¿va a haber este espacio de reflexión? Mira, tiene que haberlo. Por lo pronto estamos muy ocupados elaborando las impugnaciones, adelantándonos. Hay que recordar que tenemos 30 días a partir de la publicación de cada una de estas reformas para poder presentar la impugnación respectiva. Y por supuesto que habrá un espacio de reflexión, porque no ha terminado. A ver, el presidente hablaba al principio de esta legislatura, 2021, de 3 iniciativas prioritarias, ¿no? Era la reforma eléctrica, la electoral, la militarización. Fracasó en las 3 por X, Y o Z razón, que ya lo hemos comentado aquí en este espacio, pero pues empezó a meter más cosas, se aceleró. Ahora ya tenemos una línea aérea del bienestar, ahora ya el fentanilo ya está proscrito incluso para elaborar medicamentos, lo cual va a provocar un problema tremendo. Ahora ya militarizó absolutamente todo, el fondo turístico lo va a administrar la Sedena, tenemos esta nueva ley de ciencia y tecnología, una cosa de verdad, de apocalíptica, diría yo. Sí creo que entonces esto no va a terminar. Le quedan todavía un par de periodos a esta legislatura y seguramente nos van a aplicar la misma receta en septiembre. Hay que estar preparados, hay que tener protocolos de cómo se va a actuar. Creo que hay errores graves, sobre todo de comunicación, que hay que corregir de cara a la ciudadanía, impugnar lo que se tenga que impugnar. Y aquí aprovecho nada más para decir una cosa. No son pocos los casos, de hecho les puedo poner algunos ejemplos, en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara la nulidad de una reforma por vicios en el proceso electoral, por abusos en esta figura que existe de obviedad de trámites. Les pongo un ejemplo que es el más cercano que tenemos, la Ley de Seguridad Interior, aprobada la legislatura pasada. En 2018 la Corte le dio, ni siquiera la analizó en el fondo. De forma, dijo, se violó el proceso legislativo, sin necesidad alguna se dispensaron todos los trámites, tal cual como lo vimos ahorita, con 21 reformas legales, y por lo tanto la declaro nula. Lo mismo pasó con parte de la ley de remuneraciones de los servidores públicos en 2019, lo mismo pasó con una ley de amparo en 2018 y algunas otras legislaciones a nivel local, como en 2014 una ley que tenía que ver con el aborto en el estado de Veracruz. No se respetó el proceso legislativo, anuló de forma y ni siquiera analizó el fondo. Entonces, eso es lo que procede, la parte jurídica, y luego analizar, pues sí, junto con toda la coalición, todos los aliados, ver qué salió bien, qué salió mal todo, ¿no? Y pues ver de qué manera enderezamos de cara al siguiente periodo. Oye, Jorge, fíjate que aquí Jaime, y creo que ya te lo ha comentado él a ti, y yo coincido plenamente con Jaime, desde hace tiempo, pero bastante, hace como año y medio, yo creo, ha venido hablando de que estamos viviendo un golpe de Estado en cámara lenta. Yo creo que el poder legislativo, pues ya está subsumido, digamos, al poder ejecutivo. Ya quizá lo único que nos queda es el poder judicial. Ahora, lo que nos hemos preguntado también aquí en los distintos programas es, ¿cuál es el camino entonces? Desde luego, impugnar, llevar esto a la Suprema Corte de Justicia, pero también en lo político, eh, pues yo creo que habrá que tomar medidas pues como urgentes, porque nos quedan 15 meses de esto. Todavía pueden pasar muchas cosas, todavía pueden suceder desastres igual o más grandes. ¿Y cómo nos vamos a preparar para una elección en donde pues prácticamente los militares lo tienen todo? Los que más ganaron después de todo esto que nos has contado son los militares. ¿Cómo ves esto como legislador y como político, Jorge? Mira, ya estamos hablando de terrenos que rebasan lo legislativo, como tú bien apuntas, que rebasan incluso lo partidista. Ujú. Yo insisto en que la estrategia de defensa de este embate, porque es un embate, es una embestida Sí. brutal del Estado hacia la ciudadanía, ¿no? El Estado en sentido amplio, ¿no?
Cada rayita de poder que gana el Estado es una rayita de poder que se le resta a la ciudadanía activa. Y esto no lo podemos permitir. Creo que hay que hacer una estrategia en conjunto. Los ciudadanos tendrían que defender ya no las instituciones, el futuro del país. Porque si fueron capaces de esto, que en términos llanos, yo sé que esto no existe, pero es un golpe de Estado legislativo lo que vimos en este fin de semana, en estos 2 días. Son capaces de absolutamente todo. Son capaces, sí, de utilizar a las Fuerzas Armadas a contentillo, al fin que tenemos que el gran empresario de este sexenio ha sido pues la cúpula militar. Es decir, ellos están felices con este gobierno, hasta se asumen miembros de una facción política de la llamada Cuarta Transformación, porque administran puertos, aeropuertos, aduanas, transportan hidrocarburos, los invernaderos de Sembrando Vida, construyen hoteles, construyen el Tren Maya, ahora van a administrar el Tren Maya, van a tener todas las regalías del Tren Maya, así es que las llega a tener. Vaya, todo lo que se nos ocurra. Ahora todo el dinero del turismo lo van a tener ellos, todo lo que ingrese. Es realmente increíble el poder que se le está dando a las Fuerzas Armadas. Y supongamos que no llegue ese escenario crítico que tú dices, Tere. Supongamos que las Fuerzas Armadas respetan el resultado de la elección, que el presidente, supongamos, ¿no? Es decir, a ver, las Fuerzas Armadas son una fuerza de Estado. Se quedan independientemente del partido político que gobierne y del presidente o presidenta que vaya a llegar. Son los mismos, es decir, es el mismo ejército que teníamos sexenios anteriores. No es que un presidente llega y ponga su ejército propio, ¿no? A un ejército de morenistas o de panistas, no, se quedan. Entonces, si este tipo que tenemos de presidente es autoritario, a mí nada me garantiza que no llegue después uno más autoritario de cualquier partido político, de izquierda, de derecho, de centro, de lo que sea, que sí le dé un mal uso a las Fuerzas Armadas. Entonces, el apocalipsis puede ser ahorita, pero si no es ahorita, puede ser años después, porque ya se sobreempoderó a las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que la estrategia tiene que ir en 2 sentidos. Una a corto plazo, de aquí al 2024, una estrategia muy puntual, tenemos muy poco tiempo para elaborarla, tiene que ser completamente ciudadana, creo yo, y nosotros los partidos simplemente acompañarla, y la otra tiene que ser una estrategia a largo plazo, porque no puede ser que estemos de facto claudicando la capacidad del Estado para generar políticas públicas, para gobernar, para ofrecer y ofertar seguridad y justicia a los ciudadanos, para entregársela a las Fuerzas Armadas después de tantos años de lucha de la izquierda, del PAN, de muchísimos actores a lo largo de las décadas, ¿no? Me parece peligrosísimo e increíble, ¿no? Bueno, aunque esa parte es importante. Tú eres legislador, pero ¿qué van a hacer los partidos en la calle? ¿Qué van a hacer con la gente? Porque muchas veces el ámbito legislativo pues es a veces un poco difícil de entender. Yo, por ejemplo, he preguntado, oye, ¿ya viste que destruyeron el CONACYT? Y la gente dice, no, mira, hay un CONACYT. No, pero este CONACYT no es el viejo CONACYT. Y no es que el otro fuera maravilloso, pero era mejor. O la financiera rural, pues es que te dice la gente, ¿y eso qué hacía? O sea, esa parte ¿qué hay que hacer en la calle? Porque no veo a los partidos salir a explicar, los veo muy metidos en la coyuntura. Y sé que a veces es muy difícil, lo tengo muy claro, porque la coyuntura siempre nos come, pero también hay que empezar a hacer como diseños de mediano y largo plazo, un poco lo que tú hablabas, ¿no? Ahorita. ¿Qué podemos hacer? Ya sé que no tienes una estrategia en el bolsillo, pero digamos en tu experiencia, ¿qué ves? Mira, yo lo que creo, y lo he comentado con ustedes también en varias ocasiones, es que los partidos estamos siendo objeto de un desgaste impresionante, incluyendo a Morena, o sea, es decir, la partidocracia está desgastada. Contamos con muy poca credibilidad, lo digo a manera de autocrítica, con el grueso de la ciudadanía. Sin embargo, hay una franja de sociedad civil organizada, la que pudo articular esta marea rosa que nos llenó de orgullo a todos y donde logró que fuera un movimiento
completamente ciudadanizado, no quiero decir movimiento ciudadano, movimiento ciudadanizado, ¿no? Y que los partidos políticos los acompañáramos y corriéramos en paralelo. Creo que tiene que estar esta campaña informativa encabezada por la sociedad civil organizada hacia los ciudadanos de a pie. No es lo mismo que una organización no gubernamental salga a la calle y explique por qué está primero, ¿qué es el INAI? Que tampoco la gente sabe lo que es el INAI. ¿eh? O sea, el IFE lo tenían claro por la credencial. El INAI, la gente no tiene la más remota idea de la relevancia que tiene esta institución y para qué sirve. Entonces, bueno, hay mucho que explicar. Nosotros tendríamos que elaborar esta estrategia. Me parece que quien tendría que hacer ese approach, ese aproximamiento con los ciudadanos, tendrían que ser las organizaciones no gubernamentales que ya están activas en este tema. Hay que articular esa estrategia y los partidos políticos asumirnos como una herramienta de esa ciudadanía activa para poder pues, vencer este intento de dictadura. No hay más. Si nosotros ofertamos a los ciudadanos lo mismo de siempre, si nosotros ofertamos a los ciudadanos esta política tradicional a través de partidos políticos tradicionales con el nivel de desgaste que tenemos, vamos a espantar a la gente y nunca se van a enterar de lo que está pasando. Entonces creo que tiene que ser un acompañamiento entre los ciudadanos y los partidos, insisto, encabezada por la sociedad civil organizada, que son los que tendrán que tener el contacto directo con la gente, porque nosotros tenemos que realmente admitir que hay un desgaste tremendo. Sin embargo, pues la única forma de derrotar al régimen es a través de un partido político. Nosotros tenemos el membrete, el poder está realmente en manos de los ciudadanos y pues podemos hacer una muy buena conexión. Ahora, Jorge, pensando también en lo que resta de este sexenio, bueno, pues ahí va a venir el presupuesto. Y también yo creo que muy hábilmente el presidente ha encontrado maneras para salirse con la suya. No se puede reforma constitucional porque no tengo mayoría calificada, entonces vámonos a otras leyes y hacemos el famoso plan B. Bueno, no me salió el plan B. Los mato de hambre. O sea, simplemente no doy recursos. ¿Qué va a pasar en lo que resta de este año, por ejemplo, con el presupuesto? Yo veo a un presidente que todo lo que hace tiene que ver con quedarse con más recursos, pues previendo sus clientelas. De eso se trata. Y ahora pues ya por ahí está que le va a meter mano también a las remesas. O sea, esto sí está muy preocupante. Sí, mira, hay un presidente desesperado, totalmente desesperado porque nada le ha salido bien, porque su plan de trascender en la historia como el gran transformador de este país, equiparándose a Madero, a Juárez, a Jesucristo, a Mahoma, a Neil Armstrong, no sé, ya no le funcionó. Lo que quiere es que su proyecto continúe a través de otra persona y pues no va a cesar en este intento y se ve desesperado. Y para eso, la única alternativa que tiene es hacerse de más recursos porque ya se acabó los que tenía, ¿no? Por eso presentó ante el Congreso una iniciativa para desaparecer 18 dependencias públicas. Afortunadamente esa no se alcanzó a votar por desacuerdos al interior de Morena, porque le urge ese recurso. Por eso desapareció el INSABI, porque así le puede meter mano al fondo de gastos catastróficos, que es el fondo de enfermedades graves, ¿no? Y estamos hablando de 90,000 millones de pesos, que ya desapareció 17,000 de esos, y no sabemos a dónde van a ir, porque le urge el recurso para meterlo a la clientela, para meterlo a la compra de votos, a los programas sociales. Estamos hablando de cerca de 60,000 servidores de la nación. Estamos hablando de más de 500,000 millones de pesos en programas sociales, ¿no? Y ante eso vamos. Y sabe el presidente que la única forma de poder garantizar su sucesión es a través de esa metodología que es inyectándole dinero a la gente para después cobrar el favor. Eso es lo que estamos viendo, que está sucediendo. Y bueno, pues no nos queda de otra más que dividirnos el trabajo
y ver de qué manera fiscalizamos cada peso y cada centavo que salga. El presupuesto, yo lo tengo muy presente y tú lo apuntas bien, Tere, para el ejercicio presupuestal 2024 va a ser determinante. Vamos a ver cuánto dinero se manda a las obras. Creo que las obras ya no van a ser tanta prioridad, a menos que tenga posibilidades de inaugurarlas en su totalidad, lo cual veo casi imposible, pero sí va a haber una transferencia enorme de recursos directamente a las clientelas políticas para comprar votos. Y ahí es donde tenemos que ser sumamente escrupulosos en nuestro ejercicio de fiscalización del gasto público, ¿no? Y bueno, pues acompañarnos, insisto, de los ciudadanos para esto, ¿no? Sí, fíjate que dices una cosa hace ratito, una cosa importante. Dices, debe haber un esfuerzo de la sociedad civil organizada, de acuerdo, y deben los partidos acompañar a esta sociedad civil. Hace 20 años esto pues no funcionaba porque los partidos tomaban sus decisiones y mira cómo Totalmente. salió el asunto. Este, pero ahora te pregunto, ¿los partidos están en la posibilidad de abrirse a dar espacios a esa ciudadanía? No, no solamente me refiero simbólicos, sino de, de- de diputados, senadores, presidentes municipales, etcétera. Porque lo que hemos visto, Jorge, es ojalá que todos los diputados tuvieran tu preparación, ojalá todos, ojalá tuvieran la entereza de diputadas, senadoras que hemos visto todos los días ahí, pero de repente cuando llegan las candidaturas hay un fenómeno muy curioso, los partidos se enconchan y entonces la ciudadanía queda, pues quién sabe dónde. Dicen dicen que el verdadero amor se concreta con dinero. O sea, no puedes hacer cambios sin dinero, eso es cierto. Y tampoco puedes terminar de hacer cambios sin abrirse los partidos. ¿Tú ves a los partidos con esa actitud, Jorge? ¿O hay que empujarlos todavía? No, no te voy a negar, Jaime, que hay muchas resistencias y me parecen naturales. Mira, las relaciones humanas son complicadas. Las relaciones Vaya que humanas, sí. si les metes además el ingrediente del dinero y del poder, bueno, pues son todavía más complicadas, son relaciones de poder. Estamos hablando de una cosa completamente diferente. Entonces, por supuesto que hay resistencias de todo tipo, pero yo creo que la clave está en hacer entender a las dirigencias de los partidos políticos de oposición, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, que la ciudadanía no nos está restando nada, al contrario, es la única fortaleza que nos queda, la Así única es. fortaleza que nos queda. Si no nos hacemos acompañar de la ciudadanía, nuestro esfuerzo está perdido. Si no abrimos los espacios a los ciudadanos, todo lo que hagamos será en balde. Si nos comemos el botín completo, pues no va a poder salir adelante este proyecto. Y el proyecto se llama El Futuro del País, no es un proyecto. Aquí olvidémonos del PAN, del PRI, porque yo he escuchado muchas voces, mucha gente que está descontenta con la dirigencia de mi partido, que dice, no, necesitamos rescatar al PAN. No, hay algo más importante que rescatar al PAN, hay que rescatar a México. Eso es más importante y urgente. Eso es lo primero en lo que tenemos que pensar. Y todavía los de enfrente, el oficialismo dice, no, la concentración en el Zócalo la organizaron el PRI y el PAN y el PRD y los partidos de oposición. Puta, si el PRI y el PAN y los partidos de oposición organizan una concentración en el Zócalo, bueno, no llenamos ni un cuadrito, no llenamos nada, porque no tenemos la posibilidad, la capacidad de convocatoria. Nos tenemos que hacer acompañar de los ciudadanos. Ya nos rebasó la ciudadanía por nuestros propios errores. Entonces es una fortaleza la ciudadanía. No, es impensable que pueda salir adelante un proyecto por ósmosis nada más, o que la gente va a votar por el PRI o por el PAN, nada más por su linda cara, que no creo que la tenga. De ninguna manera va a pasar eso. Tenemos que presentar, insisto, un nuevo rostro y pues por lo menos hay un debate interno. Yo me asumo como parte de los que quieren ver a la ciudadanía como fortaleza y estoy llevando esa voz al debate interno y espero que en otros partidos políticos esté sucediendo lo mismo. Ahora, hablando
concretamente de estas 20 reformas. ¿Qué sigue? Lo de la Suprema Corte, pero ¿cuánto se puede tardar la Suprema Corte en resolver todo esto? Y mientras, ¿qué pasa? En fin, yo creo que esto también la ciudadanía se lo está, o los que les interesa estos temas, digamos, pues están preocupados. Ok, ya pasaron, se van a impugnar y ahora los pueden guardar ahí para que duerman el sueño eterno, porque yo veo ya mucha violencia en contra de la ministra Piña, de todos los ministros, o de muchos, quitando los tres que ya sabemos. Y bueno, me parece que es muy delicada la situación de la Suprema Corte. Yo creo que ahorita todo el apoyo debería de estar ahí, en donde todavía hay algo que hacer, porque, perdón, pero yo creo que el poder legislativo, lo decía yo hace un rato, pues está en un momento muy bajo, ¿no? Mira, el Poder Legislativo mueve una patita, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue siendo un dique a las reformas constitucionales del presidente, como lo ha sido hasta el momento, y porque tiene la facultad de presentar las impugnaciones. Es decir, nosotros, las minorías legislativas, somos los que vamos a llevar a la Corte este despropósito, este atascadero, este lodazal que hicieron el fin de semana. Entonces, nos mueve una patita y tenemos los suficientes legisladores para poder firmar una acción de inconstitucionalidad, o dos, una en la Cámara y otra en el Senado de la República. Entonces, todavía podemos hacer algo ahí al respecto. Coincido, tenemos que volcarnos a defender a la Corte. La estrategia está muy clara. Como ya sabe el presidente que todo va a llegar a la Corte porque propone puras cosas ilegales, inconstitucionales, y la Corte no está con su proyecto, y no es que esté en contra de su proyecto, es que la Corte está haciendo su trabajo y está viendo a la Constitución. No, no, o sea, para la Corte la ley es la ley, para el presidente no le vengan con que la ley es la ley, o sea, no, está muy claro. O sea, es decir, los ministros de la Corte no tienen filiación partidista, excepto tres, ya sabemos para dónde tiran, ¿no? Sí. Pero es la institucionalidad, es la defensa del orden legal, del orden constitucional de nuestro país, y hay que defenderlos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Amedrenta a la Corte, ya les mandó ahí un campamento de semovientes afuera del recinto para estar agrediendo, para estar amenazando. Las agresiones en contra, sobre todo Norma Piña, son impresionantes, misóginas, machistas, miserables, son una cosa tremendamente baja y ruin, de una miseria moral inimaginable. Y hay que defender ese último reducto de defensa que tenemos, que es la Suprema Corte. Afortunadamente, quiero decirte, ya no está en la presidencia de la Corte este expresidente que teníamos, ¿no? Saldívar, que lo que hacía era dilatar los proyectos, ¿no? Sí. Había cosas tan elementales que era imposible votar en algún sentido, que la negociación que hacía con el gobierno es, mira, no te puedo garantizar el voto de todos en un sentido, pero y lo que sí te puedo garantizar es meterlo en un cajón y comerme la llave para que no se pueda abrir nunca, ¿no? Y eso nos causó muchos problemas. Desde que salió este señor, se ha acelerado el proceso de dictaminación de sentencias en la Corte. Ya está suspendido el Plan B en sus dos etapas y ratificado. Ya tenemos declarada inconstitucional la militarización de la Guardia Nacional. Yo espero que pronto venga ya en el pleno también de la Suprema Corte una resolución que le permita al INAI poder sesionar con cuatro comisionados. Y en ese mismo sentido, yo quiero pensar, porque tiene un reto muy importante la Corte, va a resolver algo inédito. Nunca han llegado a la Corte, como le van a llegar, lo adelanto, le van a llegar tantas impugnaciones para tantas leyes, con la solicitud de ser anulados por la forma como fueron aprobados. Entonces tendrá que haber pues alguna suerte de suspensión, y eso tiene que llegar rápido para que no empiecen a surtir efectos y no empiece la devastación, ¿no? Pues sí, deben ser rápidas porque ya se vienen los tiempos encima. Bueno, una última pregunta. ¿Qué pasa
si el presidente empieza, por ejemplo, a desobedecer órdenes del Poder Judicial? Mira, esta pregunta no te lo haría hace un año. Hace un año me hubieras dicho, oye, maestro, estás loco, güey. Pero pues las cosas están pues así. ¿Qué pasa? ¿Qué harían los partidos de oposición en este escenario? Porque Mira, ya se rompería el dique. qué buena pregunta me estás haciendo, porque lamentablemente en este país ese supuesto no está contemplado. Y no está contemplado por dos razones. La primera es que durante décadas, durante 7 décadas, tuvimos un régimen tan cerrado, monolítico, de un partido de Estado, pues que hacía que eso no sucediera. ¿Por qué? Porque nadie va a acusar al presidente de desacatar, si controla la Corte en su totalidad, el Poder Legislativo en su totalidad, y controla además los sectores obrero, campesinos, ¿no? Es decir, no había necesidad ni siquiera de contemplarlo, ¿no? Era impensable. Y después, porque cuando vino la transición a partir del año 2000, pues no nos dimos a la tarea de construir un nuevo sistema que evitara los abusos de un presidente déspota, como lo estamos viendo en este momento. Entonces, ni siquiera es un delito, yo se los digo abiertamente, lamentablemente, no es un delito el desacatar una sentencia, Jaime, imagínate, ¿Eh? no existe ese delito. En el año 2005 le quitamos el fuero a Andrés Manuel López Obrador porque desacató una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y construyó un camino que llevaba a un hospital privado, aun cuando había una sentencia en firme para que abstuviera de hacerlo. Y bueno, pues no existía el delito, se equiparó a abuso de autoridad, pero si fue complicado imputarle un delito a un jefe de gobierno, imagínate un presidente de la Así República. es. Es decir, es muy delicado el asunto. Ahora, la única vía que queda es la del juicio político, el único medio de, como se le llama en el argot, el impeachment, el único medio que tenemos es el juicio político, y el juicio político está diseñado para que no pase ningún juicio Así para que político. no pase. Sí. Les tengo la prueba más contundente y lapidaria. Nunca en la historia ha habido un juicio político. O sea, hay que dar vueltas para arriba, para abajo, rezar en dirección a la Meca, regresar, meterse por debajo de la tierra, luego conseguir un conejo fosforescente, regresar. Sí, no hay manera. Entonces, bueno, corremos ese riesgo y bueno, pues la presión ciudadana es lo que ha funcionado y no tenemos otra herramienta. Ni tenemos otra, ni la hay mejor. A Muy ver, bien. voy a hacer una pregunta de una ignorancia profunda. Discúlpenme, Jaime y tú, que le entienden mucho más que yo estas cosas. Pero convocar a un constituyente para que esta constitución, digamos, ya no, y hacer los cambios que permitan, pues, que haya sanciones para el presidente, es solo una capacidad, digamos, del Poder Ejecutivo, solamente es la llamada del Ejecutivo, o el legislativo o el judicial puede también llamar a un Congreso constituyente. Es muy loca mi pregunta, pero es que, mira, yo veo, por ejemplo, en Perú, pues creo que llevan en 5 años 5 presidentes y pues digo, ahí ya se pasaron, pero en fin, como que hay medidas, ¿no? Para defenderte de un avasallamiento tan grande. Aquí no hay. Entonces la pregunta es, pues habría que cambiar la constitución y tú me vas a decir, no, pero no somos mayoría, no tenemos nada. Entonces, ¿cómo se puede hacer para cambiar la constitución? ¿Solo el presidente tiene esa atribución? Bueno, sí, a ver, es que si nos comparamos con otros países como Perú, donde su deporte nacional es encarcelar presidentes y luego hasta Claro, se suicidan en la cárcel, es una tragedia horrible. lo que Bueno, viven allá, ahorita hay ¿no? 3 en la cárcel. Sí, sí, ahorita nada más hay 3 en la cárcel, pero bueno, que llevan un historial que, bueno, bueno, pero está en Argentina, están enjuiciando expresidentes. Vemos que en Estados Unidos, tal vez sin consecuencias, pero fue arrestado el expresidente Donald Trump. Aquí no hay consecuencias de nada, ni para presidentes, ni para expresidentes, ni para nadie. Es el país de no pasa nada. No se requiere un nuevo constituyente para poder cambiar esta situación. Se requiere reformar 2 artículos de la Constitución. 2 artículos. Y quizá ni eso.
quizá haciendo una ley reglamentaria del artículo, es el 109 constitucional, se pueda llevar a cabo. No tenemos la mayoría para hacerlo, ni siquiera el presidente tiene la mayoría para llevarlo a cabo. Sí, estamos trenzados, no hay un dique. Con esto te digo todo. El primer día de trabajos de esta legislatura, la primera sesión, nos sorprendieron también por esta vía de urgente y obvia resolución con una ley de juicio político, ¿no? Propuesta por el presidente de la República, ley de juicio político. ¿Qué es lo que proponía la ley de juicio político? Ponerle reglas a este artículo constitucional, pero reglas donde hacía que nada más el gobierno pudiera enjuiciar. Es decir, donde el acusador siempre era el Estado, ¿no? Y los ciudadanos quedaban completamente indefensos, decían ellos, porque ¿para qué? Si ya tienen la revocación del mandato. Entonces, su reforma iba en sentido inverso a lo que quisiéramos nosotros. Nosotros quisiéramos que pudiera haber un juicio ciudadano legítimo, más ágil, donde se pudieran reunir firmas, no para revocar al presidente, para enjuiciar al presidente, que no es lo mismo. Y revocación de mandato, ¿por qué no? La revocación del mandato es una figura completamente engañosa, porque lo que hace es mandar a la calle, a las estructuras de los partidos, a que cada quien opere en el sentido que quiera. Entonces, ¿quién va a ganar? Quien tenga más estructuras partidistas. Si estamos hablando de 60,000 operadores en calle, cuervos de la nación, 500,000 millones de pesos en programas sociales, todos operando para defender al presidente, pues yo lo veo en chino, ¿no? No veo una participación activa que pueda superar esa parte, ¿no? Es decir, es bien complicado. Creo, sin sonar pesimista ni agorero del desastre, pero esto no va a suceder por lo menos de aquí al 2024. Muy bien. Pues yo no me queda más que agradecerte, Jorge. No sé si Tere tenga otra pregunta. Yo de veras te agradezco mucho pues tu explicación y todas tus observaciones, incluso autocríticas, como siempre, a la oposición. Esto que dices de la toma de tribuna, fíjate que estamos tan acostumbrados a eso que no se nos había ocurrido pensar que podría ser un gran error. Mira, déjame decirte una cosa. Cuando estábamos en la Cámara de Diputados y nos estaban recetando al vaso tras al vaso, ¿no? Uno tras otro, obviando trámites, mucha gente nos escribía y nos decía, hagan algo, tomen la tribuna. O sea, desesperada la gente, yo lo entiendo, pero no hay toma de tribuna en la historia de este país que haya llegado a buen puerto. Siempre resultan contraproducentes porque les abres la puerta para que hagan lo que se les pega la gana. Lo ha hecho el PRI y el PAN en el pasado, lo está haciendo Morena en este momento, de manera más cínica, pero lo está haciendo Morena en este momento. Entonces, bueno, pues para mí fue un error, debimos haber dado el debate, debimos haber hecho una estrategia de resistencia civil mucho más efectiva. Muy bien. Pues, diputado Jorge Triana, Jaime y yo te damos las gracias, como siempre, porque nos acompañes, y yo tengo muchas ganas de un día que te invitemos a platicar sobre qué bien van las cosas en nuestro país. Ya sé, siempre terminamos llorando cuando platicamos, ¿no? Ya nos vamos deprimidos con la cabeza hacia abajo, pero bueno. No. Al contrario, lo que tenemos que tener es una descarga de realidad para saber dónde estamos parados, hacia dónde tenemos que ir, porque yo creo que no está perdido nada. Yo creo que tenemos muchas posibilidades y la clave está en esto. En democracia no ganan las mayorías, ganan las minorías mejor organizadas. Nosotros tenemos que ser una minoría muy bien organizada y ese es el reto que tenemos. Y sí se puede, claro que se puede. Se pudo en el 2021 porque la oposición ganó las elecciones, ¿no? Se va a poder en el 2024. Muy bien, Jorge. Muy bien. Así terminamos con eso, que vamos a ganar el 2024. Mejor nos quedamos con esta última frase. Así es, que nos quedamos con eso. Tere, despides el programa y le das las gracias. Muchas gracias, diputado Jorge Triana, te agradecemos mucho, como siempre. Jaime Guerrero, Tere Vale, les damos las gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Jorge. Buenas noches. Bye.